Bienvenidos a todos y a todas. Soy Luis Manuel Fernández desde la Facultad de Empresa y Tecnología de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y junto con mi compañera, la profesora doctora Teresa Torrecillas, desde la Universidad Loyola, vamos a compartir una reflexión sobre un tema que consideramos crucial en nuestro tiempo: el papel de la inteligencia artificial en la lucha contra la desinformación y su impacto en el ejercicio periodístico. Agradecemos al comité organizador de esta novena edición del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento por hacer posible el encuentro y, por supuesto, a todos ustedes por dedicar el tiempo a esta visualización de nuestro trabajo. Les cuento muy brevemente cómo voy a estructurar la presentación. Vamos a comenzar presentando los objetivos de este trabajo, analizaremos la situación actual marcada precisamente por la propagación de noticias falsas en entornos digitales, luego vamos a profundizar en cómo la IA está influyendo tanto en la creación como en la detección de esas informaciones erróneas. A continuación discutiremos los retos y las oportunidades que esto presenta para el periodismo. También nos centraremos en el impacto que tienen los algoritmos y las redes sociales en este panorama, y además presentaremos, para finalizar, algunas propuestas, algunas soluciones basadas en IA que podrían contribuir a mejorar la transparencia en el ecosistema informativo. Y ya cerraremos pues con algunas conclusiones y posibles líneas de investigación a futuro. El objetivo principal de este trabajo es reflexionar sobre cómo la IA está afectando el ecosistema informativo en el que nos movemos hoy día, y queremos entender no solo qué está cambiando, sino también cómo puede cambiar el trabajo periodístico para responder mejor a esos desafíos. Por eso hemos definido estos tres objetivos concretos que pueden visualizar y que vamos a explicar muy brevemente. En primer lugar, vamos a identificar de forma clara cómo se está utilizando la IA tanto en la creación de fake news como en su detección. Este doble uso es fundamental para comprender la complejidad del problema. La misma tecnología que permite generar desinformación, por supuesto, puede servir para combatirla. Por eso es tan importante analizar ambas perspectivas. En segundo lugar, vamos a examinar los retos éticos y profesionales que supone introducir la IA en el periodismo. Hablamos de decisiones difíciles. ¿Quién decide qué es verdad? ¿Cómo evitar sesgos en los algoritmos? ¿No? ¿Qué impacto tiene esto en la independencia periodística? Todas estas preguntas no podemos ignorarlas si queremos una tecnología al servicio del bien común. Y en tercer lugar, vamos a proponer soluciones que ayuden a construir una cultura informativa más sólida, una cultura basada en la verificación y en la transparencia. Es decir, no solo se trata de señalar el problema, ¿no?, sino también de proponer ideas que permitan avanzar hacia un entorno digital más confiable para el usuario, para el ciudadano. Estos tres objetivos nos sirven como guía para entender el papel que puede jugar la IA en la defensa de un periodismo de calidad. Por dar un poquito de contexto sobre estos últimos años, sabemos que la expansión de las tecnologías digitales ha transformado nuestra manera de informarnos. Las redes sociales, especialmente plataformas como X, TikTok e incluso WhatsApp, se han convertido en canales por el que muchas personas acceden a las noticias, desplazan poco a poco, ¿verdad?, pues esos medios tradicionales, y esa transformación ha facilitado el acceso a la información. Eso es innegable, pero por supuesto pues ha traído otro fenómeno preocupante, que es el de la desinformación. Estas fake news que mencionábamos, noticias falsas, manipuladas, se difunden con una rapidez sin precedentes y al final son más impulsadas por algoritmos que premian lo viral que lo veraz. Muchas veces estos contenidos no pasan por un filtro editorial y llegan al usuario como noticias legítimas. Esta situación precisamente pone en entredicho a los medios tradicionales de verificación de la información y nos obliga a replantearnos cuál debe ser el papel del periodismo, de las plataformas digitales en este nuevo ecosistema informativo. Es un hecho que vivimos en un momento donde no basta con emitir información veraz, también hay que saber cómo combatir la desinformación, y ahí la inteligencia artificial puede jugar un papel fundamental. La IA, como ocurre con muchas tecnologías, no es buena, no es mala en sí misma. Su impacto al final pues, va a depender del uso que se le dé. En el caso de las noticias falsas, hablábamos, ¿no?, juega ese papel dual, el que debemos entender. Por un lado, para crear contenido falso cada vez más sofisticado,
Por ejemplo, tenemos el caso de los deepfakes, que son esos vídeos en los que una persona parece decir o hacer cosas que nunca han ocurrido. Y esto sí que representa un enorme desafío porque muchas veces a simple vista nos cuesta, ¿verdad?, distinguir si lo que estamos viendo es real o no. También tenemos textos generados automáticamente por algoritmos que imitan el lenguaje periodístico, esos titulares atractivos, esos datos que parecen creíbles, pero que en realidad son totalmente fabricados. Pero como bien les decía, la IA también puede ser una aliada para luchar con la desinformación. Hoy en día existen muchos sistemas que analizan millones de publicaciones en tiempo real, detectando pues esos patrones sospechosos de difusión y marcan aquellos contenidos que probablemente contengan algún tipo de falsedad, ¿no? Estas herramientas que utilizan IA para automatizar el llamado fact-checking, es decir, la verificación de hechos. Esta ambivalencia nos obliga realmente a plantearnos pues esta pregunta: ¿cómo aprovechar todo este potencial tecnológico sin caer en sus riesgos? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo decide, no? Aquí es donde entra en juego no solo la tecnología, sino también la ética, la educación mediática y la responsabilidad compartida entre medios, entre plataformas y, por supuesto, entre ciudadanos. Es así que el periodismo se enfrenta como institución democrática a unos retos sin precedentes. En primer lugar, uno de los más importantes es la pérdida de control sobre la distribución del contenido informativo. Decíamos anteriormente que ya gran parte de las noticias no llegan al lector directamente desde los medios, sino a través de redes sociales, ¿no?, de intermediarios que deciden cuál es el contenido que se muestra y cuál es el que no. Un contenido al final priorizado por el clic, por la viralidad, más que por la calidad. A esto se suma la llamada personalización algorítmica. Esto quiere decir que cada persona recibe un mundo informativo diferente, filtrado por sus intereses, por sus búsquedas previas, por su comportamiento digital, esto que llamamos la burbuja informativa. Otro reto es la velocidad con la que circula la información. Hoy en día una noticia falsa puede dar la vuelta al mundo en minutos antes de que un medio serio tenga tiempo de contrastarla. Todo esto indiscutiblemente pone en riesgo la credibilidad del periodismo. Si el público pierde la confianza en los medios, es probable que recurra a fuentes menos fiables, pero más inmediatas, ¿no? Y esto alimenta todavía más ese ciclo de la desinformación. En este contexto es fundamental que el periodista comprenda cómo funciona el algoritmo, que sepa identificar las dinámicas de viralización y sobre todo que se forme en el uso ético y en el uso estratégico de tecnologías como la IA. En definitiva, estamos ante un momento de transformación profunda y el periodismo que no se adapte a estos retos corre el riesgo de ser desplazado, pero si lo hace, al final pues puede fortalecerse, ¿no?, como un faro de veracidad, como un criterio en medio de todo este caos informativo que estamos presentando. Y así es como las redes sociales se han convertido pues en verdaderos editores de nuestro tiempo. Ya no son solo canales de distribución, ya deciden qué vemos, cuándo lo vemos y en qué orden, en función de esos algoritmos que priorizan la interacción sobre la velocidad. Esta lógica al final tiene un efecto inminente y es que se favorece la viralización de contenidos extremos, emotivos o directamente falsos. ¿Por qué? Porque son los que más engagement generan. En cambio, el contenido más equilibrado, más matizado, más técnico, ¿no?, es decir, el periodismo, podríamos decir, más serio, tiene más dificultades para posicionarse. Este fenómeno no es casual, no es inevitable, es el resultado de modelos de negocio basados en la atención, no en la verdad. Y por eso es que proponemos una reflexión crítica sobre el papel que tienen estas redes sociales, ¿no? ¿Qué responsabilidad tienen en la difusión de bulos? ¿Qué grado de transparencia ofrecen sobre el funcionamiento del algoritmo? Y sobre todo, cómo se puede desde el periodismo intervenir en ese entorno digital para no quedar fuera de juego, ¿no? Aquí es donde nuevamente entra la inteligencia artificial, no solo como herramienta de verificación, sino también como una forma de entender el comportamiento del algoritmo y anticipar sus efectos. En definitiva, si queremos que la información rigurosa tenga impacto, tenemos que jugar en el mismo campo que las fake news, el de las redes sociales, pero hacerlo con responsabilidad, con inteligencia y por supuesto con una visión ética.
Y bien, tras haber analizado el problema de la desinformación y el papel que la IA puede jugar en este contexto, vamos a compartir una serie de propuestas, estrategias. No se trata de fórmulas mágicas ni de soluciones cerradas, sino de puntos de partida. Cada vez están teniendo más peso. De hecho, vamos a resumirlo muy brevemente. En primer lugar, la implementación de herramientas de IA para el fact-checking automatizado. Ya existen sistemas capaces de detectar afirmaciones dudosas en tiempo real. Importante, compararlas con bases de datos verificadas y sugerir al periodista si esa información es fiable o no. Eso al final permite ahorrar tiempo, reducir el error humano y sobre todo aumentar esa capacidad de reacción ante los bulos virales. La segunda propuesta, creación de bases de datos compartidas entre medios de comunicación. Muchas veces hay distintos medios que están verificando la misma desinformación de forma paralela y no hay coordinación. Si se crearan bases de datos abiertas en las que se registren esas noticias falsas, que se han identificado, ¿no?, esos patrones de manipulación, se podría trabajar en un entorno mucho más eficiente y colaborativo. La tercera propuesta, promover la colaboración entre periodistas, ingenieros y expertos en ética digital, esa colaboración interdisciplinar, ¿no? El combate contra la desinformación no es solo técnico, no es solo comunicativo, sino que requiere esa visión conjunta. Y en cuarto lugar, apostar, por supuesto, por el desarrollo de plataformas accesibles, no solo para medios, sino también para que cualquier usuario pueda verificar la información por sí mismo. Ya las hay. Muchas personas quieren saber si una noticia es cierta, pero no tienen herramientas sencillas para comprobarlo, ¿no? Pues cada vez más fomentar estos espacios interactivos donde podamos dar un paso, ¿no?, en esa educación mediática. En conjunto, todas estas estrategias tienen el objetivo de redefinir el papel del periodismo, no solo como transmisor de información, sino como ese garante activo de la verdad en un entorno marcado por la incertidumbre, por la infoxicación, la sobrecarga informativa. Y por ello es que necesitamos medios más abiertos, más innovadores, más conectados a las herramientas tecnológicas. Y ya para cerrar, voy a resumir tres ideas clave que considero fundamentales. La primera es que la desinformación no es algo nuevo. Desde siempre ha habido rumores, manipulaciones y lo que ha cambiado, eso es importante, es la escala, la velocidad a la que circulan. Nunca antes una noticia falsa podía llegar a millones de personas en cuestión de minutos como lo hace hoy. Por eso necesitamos respuestas nuevas y tecnológicamente adaptadas. En segundo lugar, la inteligencia artificial como aliada del periodismo, lo llevamos diciendo a lo largo de esta conferencia, puede ayudarnos a detectar noticias falsas, a verificar datos en tiempo real, y esto también debe ser posible con un criterio ético, con transparencia y con responsabilidad. Y en tercer lugar, no podemos únicamente confiar esta batalla a los periodistas, ya lo decíamos también, necesitamos un entorno interdisciplinar, una alianza entre tecnología, comunicación y ciudadanía para construir pues este ecosistema informativo más comprometido con la verdad. La IA se presenta así como una herramienta transformadora para el periodismo, abriendo nuevas posibilidades. La relación entre la tecnología y el periodismo debe ser pues una cooperación donde la innovación se utilice para fortalecer los principios de la profesión. Así que el futuro del periodismo dependerá de la capacidad de los profesionales para adaptarse a todas estas nuevas herramientas. Importantísimo, sin sacrificar los valores que nos definen. Muchísimas gracias por su atención. Dejo mi contacto para cualquier cuestión, para cualquier pregunta y ha sido un auténtico placer participar en este simposio. Un saludo.